Estas cosas pasan en Temas de Café. Allá por el año 1993, y ahora vamos a hacer un poco el recuento histórico, en Rosario se decidió juntarse el Polilla, Gabriel Urós, el Nano, Fernando, Claudio Artaza, Cristian Narváez. Ese mismo año, Sergio el Pipi Martínez reemplazó a Artaza y Pablo Largo Caruso hizo lo propio con Urós. Luego se incorporó el Gato Alessi. En el 94 la banda se presentó en la fiesta organizada por FM Horizonte. Tremenda fiesta y sin lugar a dudas ha sido un poco el puntapié inicial de lo que fue Cielo Raso para esos arranques, ¿no? ¿Por qué? Porque explotaron. Lo cierto es que fueron invitados por la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de Rosario para formar parte del evento que se llevó a cabo en la Rambla, Cataluña, donde compartieron el escenario con, en aquel momento era Sudaca y Edad Media. Lo cierto es que ahí arrancó toda la movida. Y dijimos, cumplen 20 años con la música. Van a festejar 20 años con su Rosario natal. Va a ser en Punta Brown. Y dijimos, vamos a llamarlo a Nano. Señoras y señores, placer saludar al Nano. Viola, fundador de Cielo Raso. Hola Nano, Edgardo te saluda, ¿cómo estás? Hola Edgardo, ¿qué tal? Abrazo grande, ¿todo bien? La verdad que muy bien, bueno, qué placer y gusto en escucharte. Igualmente, estamos muy felices, muy contentos. Vos sabés que para nosotros, siempre digo que tenemos un karma, y nuestro karma radica literalmente en que los músicos a la mañana temprano es muy difícil encontrar también. Sí, es cierto, pero la mayoría de las veces, digamos, no están tan temprano en este momento, pero si no es fin de semana, generalmente no me levanto tan al mediodía, digamos. Nano, ¿qué te acordás? Si hay recuerdos de aquel 93. Y me acuerdo de cómo empezó, harto de pasar los domingos aburridos, monótonos, siempre iguales, invierno sobre todo. Sí. Que yo siempre tocaba, un poco el teclado, un poco la guitarra, y siempre me sentía atraído por la música. Y bueno, decidí averiguar con quién podía hacerlo. Me dijeron, acá hay un pibe, acá a la vuelta, sí, que anda tocando y tenía ganas de formar una banda o algo. Le digo, no, yo banda no quiero formar, pero de último le tocó el timbre y le digo, si quieres contar conmigo, pero como para tocar, yo tocaba la guitarra y me programaba la batería en el teclado, ¿viste? Y estaba solo en mi casa haciendo eso. Y digo, por lo menos que alguien toque la batería de verdad al lado mío. Claro. Y bueno, y fui, me dijo, sí, nosotros tenemos acá una bandita, que yo, vení, sumate. Bueno, terminamos empezando nosotros dos. Sí. Y los otros chicos ya no estaban más, y así empezamos. Y sin querer, cuando abrí los ojos de nuevo, ya pasaron 20 años, estoy hablando con vos. Hicimos Luna Park, obras sanitarias, qué sé yo cuántas cosas, no se puede creer. Se ubicaron en la otra vez estuvimos hablando ahora se me fue cuánto hace que estuvimos hablando con otros de los chicos de Cielo, y yo les comentaba esto, digo, se tomaron conciencia de que son parte y piedra también fundamental de nuestro rock argentino, digo, tienen su sonido y lo dejaron en la impronta, en los libros de la historia de nuestro rock argento. Pertenece a Cielo Raso. Sí, es fuerte eso. Claro. Es fuerte. Incluso vemos, a veces nos encontramos con público que después nos paran, nos esperan para la salida de camarín y dicen, che, loco, tenemos una banda que es tributo a ustedes. Y vos, no, yo no lo puedo creer. O sea, digamos, nosotros empezamos en esa terraza de Cristian, tocando temas de Virus, sí, de Charlie, de Fito. Y que estos pibes empiecen tocando temas nuestros es una locura, me parece una locura, pero bueno, estamos, como decís vos, es lo que pasa. Pero es una hermosa locura que los chicos, viste, se sienten identificados con tu música, con tu letra, con tus arreglos musicales. Sí. ¿Cuándo creés vos que Cielo Raso encontró el sonido que hoy tiene Cielo Raso? ¿Cuánto pasó para encontrarlo? Yo creo que Cielo Raso encontró su identidad sí, ahí está, sonora, sí, real,
más o menos en el 2005 con la salida de Marea. Ajá. Digamos, antes se salió buenas en el 2001, pero la gente por ahí decía que teníamos alguna influencia de Los Piojos, y Pablo es verdad que cantaba bastante parecido, tenía algunos shaders, porque uno, claro, a pecar de juventud, es muy difícil deshacerse de las influencias. Claro. Y después uno va madurando. Ya en el 2005 nosotros teníamos ya nuestros años, teníamos ya 3 discos y ya teníamos muchos escenarios encima, y eso quizás nos fue dando la madurez y la entereza para ir buscando nuestra propia identidad, pero no buscándola, sino encontrándola sin querer. Claro, a eso me exacto. refiero, porque no es que salimos a buscar nada, nunca estuvimos buscando algo en concreto, pero es como cuando sos adolescente y tenés la voz que no sabés si es de uno o de dos, se te va, se te viene, y después tenés la voz ya de adulto formada. Bueno, a nosotros un poco nos pasó eso con el sonido, a mi entender, en el 2005 con Marea. Sí, sin lugar a dudas. Yo coincido en esa. Te lo digo como locutor, presentador de hace 23 años que he visto renacer a Cielo. Y claro. Sí, Marea, sin lugar a dudas, fue el disco que encontró el sonido Cielo Raso. Sí, sin duda. Esa identidad, como decís vos. Ahora, Claro. hablamos de Pablo Pino, ¿no? Sí. Voz y armónica de Cielo Raso. Estoy hablando con el Nano, con Fernando Aime, quien es guitarra de Cielo Raso y fundador. ¿Y cuáles eran las influencias en aquel entonces? O sea, vos me decís, en aquella terraza tocábamos tema de Virus, tocábamos tema de Charlie, pero ¿cuáles eran las influencias que traía Cielo Raso? Lo que pasa es que cada uno escuchaba música distinta. Ajá. Y entonces era muy variada la cosa. Capaz que en toda esa mezcolanza de que todos escuchábamos cosas diferentes, coincidíamos en un montón de cosas, Sí. pero también después cada uno escuchaba lo suyo. A lo mejor en esa mezcla sale saliendo esa criatura sonora que es Cielo Raso. Quizás si escuchamos todos lo mismo, hubiese sido otra cosa, Cielo Raso, pero al escuchar cosas tan diferentes, la cuestión sonora terminó derivando para lo que es hoy. De todas maneras, la influencia más fuerte, evidentemente, está en la parte compositiva, que era mayormente de Pablo y del Pájaro, y ellos escuchaban mucho Pearl Jam. En sus comienzos escuchaban mucho Los Piojos, de ahí la influencia de la voz de Pablo, así parecida a Ciro, los shaders vocales de Ciro, en buenas y un poco menos en código de barra, y que en código de barra también teníamos esa influencia rioplatense, en algunos ritmos que ya en Marea prácticamente desapareció y hoy ya es historia. Pero bueno, digamos, todos escuchamos música muy diferentes y coincidíamos en algunas. En la parte compositiva, ya te digo, estaba muy presente en los comienzos, bueno, Los Piojos, Las Pelotas un poco, y en otro aspecto Pearl Jam, porque Pablo y el Pájaro, bueno, son muy fanáticos de Pearl Jam, y entonces en algunas cosas había una influencia. Largo en ese momento, que fue el primer batero, también escuchaba mucho Pearl Jam. Así que el ritmo también iba por ese lado en algunos temas. Caramba, bueno, ¿no? Es muy variada la oreja de cada uno. Tremenda influencias. Hay algo que hay que destacar en estos 20 años que van a estar festejando en Punta Brown con la música, 20 años de Cielo Raso, una banda de nuestro rock argento que amamos, que queremos mucho, que difundimos mucho. Y hay algo que destacar. Vos sabés que me llama poderosamente la atención. Hay bandas que nacen del under, ustedes sin querer fueron saliendo del under casi en forma progresiva, si se quiere, ¿no? Ajá. Y captando gente y público con ese concurso donde lograron primero grabar sus primeros demos en el año 95, creo que fue. Pero sin lugar a dudas, en aquel entonces, yo tengo una amiga nicoleña, Paulita Tinarelli, que le mando un saludo, que es fanática mal de Cielo Raso. Y con ella un grupo de gente de Buenos Aires, de Capital Federal, que ahora tuvieron, el otro día se armaron colectivos de Capital que vinieron a verlo a ustedes, y lograron trascender con el público del under, porque el público del under es público del under. A ver si me explico en esto. Hay gente que le gusta la banda porque, bueno, no está bien, no la conoce todo el mundo, ¿viste? Y es como egoísta hasta el punto, no, esta banda me gusta a mí y a un grupo determinado de personas. Exacto. Cuando ustedes fueron creciendo y avanzando en la historia del rock argentino, ese mismo público continuó en el acompañamiento. Sí, eso es muy curioso, tenés razón, no lo había pensado, ¿vos sabés? Pero es verdad.
¿Qué crees que pasó es, para que eso es algo suceda? muy que me llama la atención, porque nunca me había puesto a analizarlo. Pero es cierto, nosotros después que ya trascendemos, que ya vienen los shows grandes, que ya la banda se hace bastante más masiva y todo, el público under no nos abandonó, al menos no todo. No, de hecho, a ver, hace un par de semanas estaba hablando con Paulita, que es una gran amiga, y me contaba esto también, sin saber de esta nota yo, por ejemplo, y me estaba contando, nosotros lo seguimos desde el arranque, y el público que arrancó con Cielo allá por aquellos mediados de los 90, continúa hoy en todos los shows. Sí, eso es así. Mucha gente ya no, pero hay mucha que sí, que es de la primera camada. No tiene de los 90, pero sí del 2001 a partir de la salida de Buena. Sí. Te diría que sí, que hay mucha gente que todavía está. Y bueno, y sí, sale el micro de todos lados cada vez que tocamos. Bueno, como anécdota, una vez que tocamos acá en el Anfiteatro Rosario para la presentación de Marea, bueno, había gente de Tucumán, había gente de Catamarca, había gente de Neuquén. Y había una chica que había venido de Ushuaia. ¡No! Y que como regalo de cumpleaños de 15, salió en el diario la chica, que pidió a su papá como regalo de cumpleaños de 15 que no le haga la fiesta, pero que le pague el avión para venir a ver acá Cielo Raso en el anfiteatro. Una locura. ¿Y qué te pasó a vos por la piel? ¿Qué te pasa cuando te enterás de esos casos? No, yo eso a mí la verdad que me conmueve muchísimo y me eriza la piel, te juro. O sea, no la vi a la chica, vi la nota en el diario, pero le hubiese dado un abrazo de 20 minutos. ¿Y qué te pasa? ¿Ya te encontraste, tuviste la posibilidad, como yo ya he visto varios chicos con el tatú de Cielo? Sí, un montón, eso también. Chicos y chicas tatuadas con el tatuaje nuestro, que vos sabés que eso es para siempre. Claro. Es increíble, o con frases, gente que se tatúa frases. Es fuertísimo, es muy, muy, muy fuerte, pero bueno, a mí no para de conmoverme esas cosas, esa actitud de la gente. Nano, ¿y qué pasa dentro de la banda con ese tipo de cosas? Digo, sobre todo con muchas bandas, y a ver, viste que hay bandas que después, por cuestiones, se han disuelto, o han agregado, o han cambiado. Claro. ¿Qué pasa por la mente de los chicos cuando ven este tipo de situaciones? El mismo público de hace 20 años, chicos con tatú, gente que se va desde Ushuaia para verlos. Carga una responsabilidad, chicos, esto es más fuerte, más unidos que nunca. Sí. En un momento nos daba mucha más carga, digamos, presión. Claro. Por una cuestión de responsabilidad. Después, ya con los años, ya nos damos cuenta que es así, que tampoco, digamos, tenemos que seguir haciendo lo que hacemos de manera genuina, sincera, y, digamos, porque a veces nos da miedo decir, bueno, ese chico que se tatuó, ¿cómo hacemos nosotros grabarlo? Porque ese chico es que se flasheó con un disco, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando de este disco? Y no nos sale eso. Nosotros disco a disco siempre hay cambios. Sí. Hay cambio en la composición, hay cambio en la onda, hay cambio en la estética, hay cambio en un montón de cuestiones musicales. Y bueno, y esperamos que a esa persona le guste, y si no le gusta, y qué sé yo, se pondrá un parche en el tatuaje y se pondrá una estrella negra, qué sé yo. Pero bueno, no nos sale, repetir la fórmula nunca nos salió, o sea, es para genial. bien o para mal. Bueno, no, eso está genial. A ver, bandas, y esto lo ve como Cielo, que van cambiando. El otro día lo escuchaba y estuve en una nota con los chicos de No Te Va a Gustar, y que también cada disco van con un miedo, ¿viste? No miedo, pero diciendo, bueno, esto es muy distinto a lo que veníamos haciendo. O sea, no repetimos la fórmula. Cielo es otra banda de las que no repite fórmula. Y es complicado para la hora de sacar un disco. Me imagino esos nervios también deben estar. Sí, pero más que nada la presión ahora pasa por nosotros, digamos, por nosotros mismos, porque quede bien y que nos guste a nosotros. Claro. ¿Entendés? Porque, digamos, nos dimos cuenta que siempre hicimos eso y después la gente le terminó gustando. Y después tuvimos discos que mucha gente me dijo, este disco no me gustó para nada. Y bueno, pero ¿qué va a hacer? Es lo que hacemos. O sea, por ahí alguna gente no te escucha porque le dejó de gustar y a la vez otra gente se suma porque sí le gustó ese disco y no otro. Qué sé yo, viste cómo es. Pero por eso nos quitamos esa presión con digamos, apuntando a la gente, y la presión pasa por nosotros mismos, por hacer las cosas bien nosotros
y que el disco nos conforme a nosotros. Hay un montón de chicos que están escuchando que esta nota obviamente después se cargan en la página Open Radio 103.5 de YouTube y la van a poder escuchar. Y muchos que están escuchando ahora en vivo. ¿Qué le decimos a esos chicos que están tocando en una banda? ¿Cuál ha sido el secreto o por dónde encontraron ustedes el hueco para continuar? Digo, porque cuando arrancaron, no sé las edades, pero algunos trabajarían. Sí, todos. Claro. Viste, no arrancás viviendo de la música, ojalá fuera. No, o sea, y todo lo que hicimos, o sea, nosotros vemos gente, chicos que nos acercan los discos, los demos, que vos ves que lo grabaron en su casa y que quieren hacérselo escuchar para que vos le des un lugar y que ya al año están tocando en, no sé, en obras. Sí. Una locura, nosotros hasta el año más de 2001, ya con 2 discos encima, o con un disco encima seguro, nosotros ensayábamos todos los días, hasta a veces hasta las 11 de la noche, muertos de frío en la terraza del Gordo que se nos congelaban los dedos, y después ir a buscar los shows donde nos dejaban tocar, tocábamos, donde no nos dejaban tocar, inventábamos el lugar. Claro. Hasta Claro. fabricábamos el escenario con cajones de porrón y maderas y telas. Presten mucha y atención. alquilábamos el sonido y perdíamos plata. Y además que la noche anterior habíamos estado pegando los afiches que nosotros habíamos hecho con engrudo y harina, agua y harina, que hacíamos el engrudo en la casa cada uno, con balde, saliendo en moto y en auto, a pegar los afiches por la ciudad, todo enchastrado hasta las 4 de la mañana, al otro día a laburar sin dormir, y después a la noche tocar. O sea, y así años haciendo eso. Entonces, digamos, era una cosa que disfrutábamos, pero yo a la distancia, ahora en la perspectiva, lo veo, y era una locura, y fue un sacrificio terrible. Y todo sin saber si vos la vas a pegar, no la vas a pegar. Obviamente. Que tampoco uno busca la pegada, ya digamos No. que es la pegada. Nosotros lo que queremos es que nos dejen tocar y mostrar nuestra música. Claro. Y bueno, la cosa terminó, mirá vos, 20 años de banda, y todo lo que nombramos antes, Luna Park, 6 discos, un DVD, un disco en vivo, que son miles de cosas, videos, gente que te saluda en la calle, YouTube a pleno, no sé. Pero bueno, para los comienzos era pelarse el orto por 0 guita, salir a pegar los afiches, enchastrarse con engrudos. Bueno, un laburo terrible. Sí, yo ahora lo veo y digo, ni en pedo lo hago. Igual hoy es un laburo. Vos sabés que yo aparte de radio, soy productor de eventos y de giras. Sí. Y acompaño a varios músicos, ¿viste? Y siempre le hago el mismo chiste a los músicos. Digo, ustedes sí que le hacen fácil cada vez que tienen que estar probando, cada vez que tienen que estar ensayando, como decís vos, hasta las 2 de la mañana. Claro. El otro día repetíamos y hablábamos con un amigo, Cristian Flores, acá de San Nicolás, y me decía... el trabajo de músico es un trabajo, y hay muchos chicos que tocan creyéndose que a los 2 días, como dijiste vos, van a estar en obras sanitarias tocando, claro, ¿viste? No. Y esto lleva un sacrificio, son horas de ensayo y son horas de composición, y cuál es la estética que tenemos para el disco, pensar en un afiche, cuál es la gráfica, pensar la misma gráfica que sea impuesta también por el escenario que ustedes van a llevar adelante, el claro, sonido. Hay una serie de ítems que son invaluables. Digo, Mick Jagger y Steven Tyler hablaban de esto. O sea, no es sexo, droga y rock and roll, chicos, justamente el trabajo de un músico. Exacto. No, es muy largo, pero bueno, ¿qué pasa? Nosotros nos sentimos unos privilegiados porque a pesar de todo, digamos, no mucha gente puede vivir de lo que ama. Entonces nosotros sí hacemos esto. Y entonces, más allá de todo lo sacrificado que sea, y que es verdad, que no, algunos dicen que sí, vos te vas de caravana, joda, sin rock and roll, sexo, droga y rock and roll, y encima cobras plata. No, sí, es tan así, es como decís vos, pero bueno, por ejemplo, hemos ido a lugares, yo conocí miles de lugares de la Argentina, gracias a Cielo Raso, que yo no hubiese conocido en mi vida. Yo nunca pensé que iba a ir a Ushuaia, a Calafate, al Perito Moreno, claro, todo el norte argentino. Yo no lo hubiese conocido si no hubiese con la banda. Claro. Entonces, esas cosas, sí, pero también hay días que vas a Catamarca, a esos lugares, y no podés conocer nada, porque llegás justo para comer. Te tenés que ir a dormir porque estás filtrado de la noche anterior que estás de gira. Dormir 3 horitas, tenés que ir a probar sonido, después ya te quedas en el lugar porque ya abren puerta, y ya después tenés que tocar, se te hace la madrugada y ya te vas a dormir de día otra vez, y que mañana tenés otro show, con prueba de sonido, con traslado, con armado. ¿Cómo? Entonces a veces es que ni conocés el lugar, podés estar en el lugar más lindo del mundo y vos lo único que viste fue el hotel, el restaurante y el escenario. ¿Cómo manejás esa soledad?
porque comprendo y lo sé muy bien, digo, la soledad del músico es fatal. El músico se levanta, como decís vos, después de haber dormido, o tuvo prueba, o probaron los técnicos, llega al lugar, toca, termina de tocar, vuelve al hotel, cena y a dormir. Pero cuando volvés al hotel, cena y a la habitación, y en la habitación estás solo, hermano. Sí. Lo manejamos, particularmente lo manejo muy bien. Porque tocaste soy muy, soy buen compañero de mí mismo. Bueno, eso es genial. Y además está, está bueno también porque te baja un poco los pies a la tierra y te ayuda mucho a que te baje la adrenalina del show, que te dura, no sé, casi una hora. Es muy difícil dormirte después de un show. No, sí, imagino. Pero está bueno. Uno a veces busca un poco de... Se queda en el camarín, se queda en el beach y dale. Pero otras veces está bueno, te vas al hotel, te pegas una ducha, bajás, te ves la tele y te dormís tranquilo, y sobre todo si tenés que regular una gira de 15 días y que sabés que, bueno, papá, no tenemos más 20 años. No, te la debo. Claro, no nos da el cuero, tenés que, no sé, hacer una transfusión de sangre. No sé. No, sí, sé que no es nada, absolutamente nada fácil. Bueno, mira, hay algunos que están saludando. Melanie desde Rosario está escuchando, que es fana de Cielo Raso, de su comienzo, cuando ponían su música en el programa de Rosario Central. Ah, sí, la ponían, sí. Me dice Melanie Tomic desde Rosario. Sí. Paulita está a full, sale en Traffic desde San Nicolás y desde Capital Federal para Club Brown. Sí, la gente como loca ahí saludándote, Nano. Bueno, eso es invaluable. La gente lo que hizo siempre por nosotros, porque además nosotros decimos que nuestros públicos no son públicos, son fundamentalistas. Una vez vino Pergolini, un día de la primavera, nosotros habíamos sacado Buenas hacía poco. Me acuerdo, sí. Disco, y vino Pergolini un día de la primavera acá a hacer una fiesta, y él estaba pasando música, y un fanático se saltó el vallado, fue hasta Pergolini y le tiró el disco arriba de la mesa, y se fue para que no lo agarren los guardias. Y Pergolini agarró el disco, dijo, ¿y esto qué es? Y agarró y puso un tema, y le gustó, y empezó a poner los temas. Y eso nosotros, o sea, nos ayudó un montón, y fue alguien que ni conocemos, que lo hizo por amor y por fanatismo, nada más. Pero que te da ganas de decirle, loco, te quiero pagar. Encantaba hacer, pero no teníamos los huevos. Pero, claro, pero aparte, por lo menos para pagarle un asado, ¿viste? Pero claro, o sea, por eso te digo, la gente nos ha ayudado siempre haciendo este tipo de cosas. Sí. El boca en boca, el recomendar, el darle el disco a alguien, escuchate esto, o hacer esas locuras que hicieron con Pergolini. Qué sé yo, bueno, gracias a ellos también estamos acá, ¿no? Buenas, en el 2001, 2003 Código de Barras, en el 2005 Marea, del 2006 Autografía, 2007 Con Grietas, Compos en el 2010, Crónica 2012 y Siderales 2013. ¿Cuál de todos estos hijos van de la mano para festejar los 20 años? Imagino van todos, ¿no? Mira, va a ser un show conceptual en ese aspecto. Va a tener, como nunca, siempre los shows, bueno, tienen tema de todos los discos, de algunos sí, de otros no. Pero esta vez, al ser los 20 años, el show va a tener igual cantidad de temas de cada disco, digamos, no va a haber más temas de un disco que de otro. Ajá, genial. ¿Entendés? Va a ser una cuestión conceptual eso. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Va a tener la misma cantidad de Buenas, que de Compos, que de Marea, que de Código de Barra, de todos la misma cantidad de temas. Y después, bueno, va a haber algunas variantes porque va a haber un montón de invitados que tienen que ver con esta historia. Va a ser una noche donde va a desfilar un montón de gente porque, bueno, el Colo Artaza, el Gato Alessi, eso que nombraste del año 90 y pico, apenas empezamos, ya no están más en la banda, van a estar tocando, van a subir al escenario de Club Brown a compartir con nosotros, y bueno, y así todo un montón de gente que pasó a través de nuestra historia, del pasado y del presente también. De toda la historia en Cielo, Nano, para no robarte más tiempo, recordamos el 1 de noviembre. Sí, mañana, 22 horas creo que dan puerta, calculo que largaremos a las 23, y ahí en Club Brown, por primera vez vamos a estar en Club Brown, así que nos dijeron que es un lugar muy pro en cuanto a sonido, en cuanto a técnica. Tremendo. Buenísimo el lugar, así que bueno, tenemos muchas ganas y bueno, los esperamos obviamente porque
se está armando una fiesta bastante atractiva. Bueno, ahí ahí vamos a estar mañana, ¿eh? Como no, los esperamos. Desde ya, haciendo un poco de historia, Nano, sobre tu historia personal con Cielo Raso en estos 20 años, ¿cuál es la canción que vos a lo mejor te gustaría regalarle a la gente que está escuchando temas de café aquí en Open Radio? Qué sé yo, son 7 discos. ¿O hay algún momento interno en tu vida, qué sé yo, encontraste el amor, o fue al revés, fue la separación, No, a ver... el momento pleno de felicidad donde te encontraste a vos, incluso? Mira, un tema que a mí me marcó por mucho tiempo, que tuvo que ver con la muerte de Largo, nuestro baterista, y de Claudito, nuestro escenógrafo, Sí. que se mataron en un accidente volviendo de una fecha en Marcojuar, Máximo Paz, por acá cerca de Rosario. No quería tocar ese tema, no sé cuál. No, está bien, pero te voy a decir, es que, digamos, temas como yo, me gusta Decaer, me gusta Cable Luz, pero un tema que a mí me puso en carne viva fue que no va a estar sonando, yo te digo, en estos 20 años, porque Sí. no queremos tocar esa parte porque no la soportamos, ¿viste? Sí, lo sé. Pero lo no sé. importa, pero te digo que Lo un sé. tema que a mí sí me marcó, como decir, que un momento, una separación, bueno, una pérdida grande, y que lo compuso El Pájaro en una gira que estábamos en la costa, Sí. y que se lo mostró, dijimos, este tema tiene que ir al próximo disco, y de hecho entró en Marea, es esa brisa. Perdón, justo se cortó. No, el tema, digo, que a mí me marcó mucho, Sí. que habla de la pérdida de los chicos, y Sí. que sí fue un tema que me marcó por un tema puntual, fue un tema que compuso El Pájaro en una gira en la costa, Sí. y que entró en Marea, y se llama Esa brisa. Temazo. Que no va a estar sonando en este show del sábado, pero bueno, un tema que me marcó es ese. Después, como me gustaron el tema, me gusta mucho Decaer, me gusta mucho Cable Luz. Sí. No sé, la verdad que a mí soy de esos músicos que le gustan todos los temas, y que no reniego de tocar los viejos, no reniego de nada, siempre disfruto todo lo que toco. Nano, felicitaciones, son 20 años con la música, nada más ni nada menos, y tratamos de no robarte mucho tiempo, pero sí no podíamos hacer un breve repaso por la historia, esos momentos donde en sus arranques, esos momentos cuando, esos embolados domingos en tu casa buscando a alguien con quien compartir la pasión de la música, luego los discos, la gente, las giras, y tantos discos que quedan y van a quedar, están en la historia de nuestro rock argentino. Teníamos ganas de rendirle un homenaje y de hablar un ratito con ustedes, Nano, más que nada contigo, que has sido fundador y piedra fundamental para que Cielo Raso mañana sábado en Punta Brown a las 10 de la noche festejen 20 años con la música. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la cobertura, por la onda y por, bueno, difundir esto que también a nosotros nos hace muy bien y que es parte de la cultura musical de Argentina. Así que no es moco de pavo lo que hacen ustedes tampoco. Así que agradecido a ustedes, a toda la audiencia, y bueno, mañana ya sabes, los esperamos a todos, porque intuyo que la vamos a pasar muy bien. Intuís muy bien. Abrazo gigante, Nano. Nos vamos con esa brisa, ¿sí? Dale, encantado. Abrazo gigante. Abrazo grande. Che. Nos vemos, felicidades. Chao, hasta luego. Hablamos con Nano, 20 años con la música. Y habló justamente de algo que no queríamos tocar, porque sé que es un momento muy sensible, muy triste en la historia del Cielo Raso, como este fatal accidente que se llevó a Largo, baterista de Cielo, y otros técnicos y músicos de Cielo Raso. Esa brisa, Cielo Raso. Cuando dejaron el mar, fueron capaces de volar, besando el aire fresco y vital. Brisa que desliza en el amanecer de un día cruel, de lágrimas sin nombre. Fueron tras el regalándole a la verdad, dejando el sueño en manos de mis hermanos. Lo comprendo y no lo entiendo, pero yo sé que está en hermosa eterna libertad, en hermosa eterna libertad.
pero nos juntamos en algún atardecer, devorando recuerdos. Fueron tras el rey, hackeándole a la verdad, dejando el sueño en manos de mis hermanos. Lo comprendo y no lo entiendo, pero yo sé que están en hermosa eterna libertad, en hermosa eterna libertad. Ya que desliza en el amanecer de un día cruel, de lágrimas sin nombre, como el árbol que crece yo así quiero ser, poderme caer cuando el sol se esconde. Ya que desliza en el amanecer de un día cruel, de lágrimas sin nombre, como el árbol que crece yo así quiero ser, poderme caer cuando el sol se esconde, se esconde. Cuando dejaron el mar, fueron capaces de volar, besando el aire fresco y vital. Brisa que desliza en el amanecer de un día cruel, de lágrimas sin nombre. Fueron tras el rey, ganándole la verdad, dejando el sueño en manos de mis hermanos. Ahora entiendo que el destino no nos puede salvar de esta hermosa eterna libertad, de esta hermosa eterna libertad, de esta hermosa eterna libertad, de esta hermosa eterna libertad. Una parte de la ciudad elige informarse distinto. Tema de café. Es el momento del día donde querés escuchar el lado B de las cosas.